Agradezco la presencia de cada uno de quienes con toda valentía y esfuerzo están presentes en esta sesión, tanto en la versión en vivo como en la versión diferida que estarán consultando a lo largo de la semana. Gracias, gracias por su esfuerzo, gracias por su esmero. Con la imagen que está proyectada, les saludo con aprecio sincero. Quienes hayan visto el material que ya puse en el foro de novedades, seguramente podrán reconocer esta imagen y de ella vamos a hablar durante la sesión. Este es el cuarto momento de trabajo del módulo 10, que nos ha llevado a reconocer las transformaciones en el mundo contemporáneo. Para la sesión de hoy, les propongo que revisemos la síntesis del método que les he propuesto con la intención de que ustedes mismos me digan si les ha servido, si ya han aplicado algo de esto y si les podrá servir para el resto de la prepa en línea. Además, les mencionaré algunos detalles que se nos piden para el foro Aprendiendo y para el foro de integración, que ustedes recordarán que este se califica, y además veremos algunos detalles del proyecto integrador. Para poder iniciar cualquier camino, hay que fijarse en la finalidad. Y cuando decimos el verbo fijarse, nos referimos a dos acepciones. Fijarse como atender, como mirar con atención, y también fijarse como adherirse, como pegarse, como cuando fijamos un clavo a la pared. Nosotros debemos de fijarnos en la finalidad que nos trae a la prepa en línea. Porque si esa finalidad es algo bueno para nuestra familia y para nosotros, entonces nos fijamos en ella, nos adherimos a ella. Y ahora cualquier cansancio, cualquier tentación, la resistimos porque estamos bien seguros, bien firmes, bien ajustados a la finalidad que nos mueve. Y así, si lo que queremos es algo bueno para nuestra familia y de pronto nos viniera una tentación de hacer trampa, podríamos preguntarnos, ¿hacer trampa es algo bueno para mi familia? No. Hacer trampa me hace algo malo. Hacer trampa es algo malo para mi familia. Entonces mejor no voy a hacer trampa. Si esto lo tuvieran en cuenta, todos los profesionistas, especialmente los que tienen algún tipo de poder o influencia política o religiosa o de medios de comunicación, si cada profesionista tuviera fija la finalidad buena, seguramente nuestra sociedad sería mejor. ¿No creen? Nosotros vamos a iniciar así, fijándonos en la finalidad buena de estar aquí. Por esto mismo, les sugiero que revisen el proyecto integrador del módulo 2. Hace ya varios módulos que ustedes cursaron esto. Quizás recuerden que en ese módulo se les pedía que previeran cuál iba a ser su meta en el plazo de un mes, en el plazo de 3 meses, en el plazo de un año. Y ustedes previeron, sobre todo metas académicas. Bueno, ¿será que esas metas académicas las han cumplido? ¿Las han excedido? Sería muy bueno. Porque lo que uno se puede imaginar en el módulo 2 seguramente es menos que lo que ha recorrido durante estos módulos. Revisen si su finalidad
si sus metas se van logrando. Este es el momento de evaluar, el momento de revisar si el camino ha sido el adecuado. Si hay alguna cosa que ajustar, este es un buen momento para ajustarla. Todavía falta más de la mitad del recorrido de la prepa en línea y seguramente si hacen ajustes podrán seguir caminando, pero con un paso más firme, con mayor soltura, con mayor potencia y libertad. Este es el momento de evaluarse. Por eso mismo, les propongo que veamos si el método ha sido el adecuado. El primer elemento del método que les he propuesto es fijarse en la finalidad. De ahí se desglosan varios que hemos estado revisando. Escribir bien, ser breve, claro, preciso en las comunicaciones, mejorar el uso de nuestro idioma, guardar los recursos de la semana para prever, poner una portada, han sido sugerencias de método para mejorar su trabajo. Pero todas estas sugerencias han tenido la finalidad de reconocer el valor de las personas. Todo esto lo hacemos para apreciar mejor la dignidad de cada persona. Les pregunto, ¿les han servido estas sugerencias de método? Si alguien considera que sí le ha servido, por favor, ponga una manita así. Si alguien considera que la verdad, no les ha servido, pongan cualquier otro signo, por favor. Agradezco las respuestas de Carla, Marta, Guadalupe, Laura. ¿Quién más anda por aquí? Uy, ya se bajaron las manitas. Bueno, agradezco sus respuestas. Lo más importante es que ustedes valoren. Y si quieren hacerme algún comentario o alguna corrección, por favor les pido que la hagan. Bueno, les decía que esto es para reconocer el valor de las personas. Y es curioso, pero las mismas circunstancias de nuestro medio ambiente nos llevan como si fuera un desafío a valorar nuestras raíces o a olvidarlas. Cada cosa que vivimos, especialmente en nuestro tiempo, ahorita, es como una provocación, como si nos dijeran, a ver, ¿tú sí valoras tus raíces? Las de veras, las raíces culturales, las que te dan origen. ¿Sí las valoras? ¿Las conoces? ¿Las aprecias? ¿Las tomas? Estamos a punto de celebrar la Navidad. La Navidad estuvo presente como fiesta llena de alegría desde el origen de nuestro país. Precisamente la Navidad integró la tradición prehispánica con la tradición africana, con la tradición hispánica. La fiesta de la Navidad fue el crisol donde se fusionó la riqueza cultural de estas tres raíces. Cuando decimos crisol, decimos precisamente el lugar de la fragua donde se funden todos los metales. Pero también podríamos decir, la fiesta de la Navidad fue como la cazuela donde se integraron los mejores sabores de estos tres ingredientes. Por eso es que he querido ponerles como material extra
algunos cantos que no hace mucho descubrí. Tengo que reconocer que yo no conocía nuestras raíces, pero sobre todo en estas fechas de años pasados, yo me preguntaba, de verdad, lo único que hay de la Navidad es cantado en inglés? ¿O son los ritmos de siempre? ¿De verdad todo es lo mexicano es así lo de Televisa o lo de TV Azteca o los artistas y los brillitos? ¿De verdad todo es así? Yo me preguntaba y entonces me puse a buscar, me puse a investigar y descubrí esta maravilla que ahora les comparto, especialmente para quienes quieran apreciar el canto de nuestras tres raíces culturales. Está puesto en el foro de novedades y también se los envié por correo electrónico para que lo puedan apreciar, disfrutar, compartir. Y ya me contarán si están de acuerdo con que les haya hecho este presente y podremos dialogar en el caso de que alguien estuviera inconforme con esto que hago. Bueno, lo que queda claro es que todo lo que uno puede encontrar dentro de nuestras raíces culturales, todo, también tiene esa misma finalidad, la que ustedes ven proyectada. Todo se hizo para reconocer el valor de las personas. Y entonces aquí estamos coincidiendo, nosotros con este método que les he propuesto y las personas que nos antecedieron y que nos dejaron herencia. Ambos queremos hacer lo que hacemos para reconocer el valor de las personas. Por eso es que en los cantos que ustedes pueden ver, así como en otros elementos culturales, por ejemplo, en la arquitectura o la escultura o la cocina o la música, cualquier otro elemento cultural, ustedes lo que van a poder apreciar es un trabajo esmerado, honesto y de alta calidad. Esto es lo que origina la identidad cultural mexicana. Con esos tres adjetivos: esmerado, honesto, de alta calidad. Cuando hay algo en México que no tiene esos tres adjetivos, o sea, cuando no es esmerado, cuando no es honesto o cuando no es de alta calidad, entonces está corrompiendo la raíz cultural y conviene no tomarlo. Bueno, como lo único que es digno de tu persona es lo de alta calidad, por eso conviene que tú revises si tu esfuerzo ha sido de ese nivel. Evalúate. Ustedes saben que de por sí en cada semana es muy conveniente hacer las actividades formativas. Bueno, pues resulta que en esta semana las actividades formativas nos van a ayudar para consolidar lo aprendido y también para evaluarnos. Que cada quien haga su propia autoevaluación para ver si su trabajo alcanza un nivel de esmero, honestidad y alta calidad propio de su dignidad. Entiendo que esta era la intención de la prepa en línea al proponer desde la primera semana de trabajo una encuesta de satisfacción. Miren, yo agradezco que la prepa en línea haga esto, porque no en todos los sistemas educativos de nuestra nación está presente una encuesta de satisfacción.
Y es que si alguien quiere mejorar, debe saber cómo está haciendo su trabajo. Los demás le tienen que decir cómo está haciendo su trabajo, si es que de verdad quiere mejorar. Llama mucho la atención que en Prepa en Línea haya esta intención de mejorar para servir mejor a cada uno de ustedes. En contraste, llama la atención que haya escuelas o profesores o sindicatos que no permitan la evaluación, ni la evaluación del desempeño, ni la evaluación de los aprendizajes. Llama mucho la atención. ¿Ustedes por qué creen que haya alguien que no quiera ser evaluado? Si alguien quiere responder a esta cuestión, por favor le pido que levante la mano o escriba su respuesta en la conversación que tenemos por escrito. ¿Por qué alguien evitaría ser evaluado? Aprovecho para pedirle a Coquito si nos puede poner su nombre correcto para poderle llamar adecuadamente. O bueno, si prefiere que digamos Coquito, pues está bien. Agradezco la respuesta escrita de Carla y de Gabriela. Dice Carla, la pregunta era, ¿por qué alguien evitaría ser evaluado? Y dice Carla, porque sabe el desempeño que está dando. Si no es un desempeño muy bueno, entonces tiene miedo a que le digan que su trabajo no es bueno. Pero sería justo decirle, ¿no? Oye, tu desempeño no es bueno, mejóralo, corrige. ¿Sería justo o no sería justo? Dice Gabriela en la respuesta, ¿por qué alguien evitaría ser evaluado? Por temor a reconocer un aprendizaje pobre. Ahí está. Y Sofía también asevera esto, ¿no? Es justo, sí es justo decirle a alguien cuando su desempeño es defectuoso. Claro, hay modos. Si se trata de nuestro hijo, uno lo anima. Oye, mira, puedes hacer mejor las cosas. Si se trata del presidente municipal, que ya es alguien que ha tenido un recorrido en la política o como servidor público o tiene un poder, entonces ya no es tan condescendiente el modo de decírselo. Pero de todas maneras hay que decírselo contundentemente, claramente. Tu desempeño no es adecuado, es defectuoso. Nos dice Jesús Balbuena por escrito. ¿Por qué alguien evitaría ser evaluado? Por temor. Pero creo que sí estaría bien conocer cómo vamos para poder ver qué podemos mejorar. Esto es una personalidad valiente, que quiere hacer las cosas bien. Estaría bien conocer cómo vamos. Si alguien nada más dijese para sí mismo, vamos bien, estamos muy bien, yo voy muy bien, pero no evalúa y no aceptara críticas, sería un mentiroso y perjudicaría a todos los de su alrededor. Muchas gracias por las respuestas que han estado dando. Me parece que entonces coincidimos. La alta calidad es lo único digno de ti.
Por eso agradezco también los comentarios que han enviado en la plataforma, aunque creo que todavía han sido pocos. Me servirían mucho si fueran más, señalando qué sí les ha servido del trabajo que he realizado, qué no les ha servido, qué podría corregir, ajustar, mejorar. Y si alguien tuviera alguna pregunta o comentario, le pido por favor que la exprese. Hasta aquí solo hemos visto el método, si les ha servido o no les ha servido. Voy a quedarme callado un momentito y después voy a terminar esta primera sección de la sesión síncrona, porque se agota el tiempo. ¿El método de trabajo les ha servido? Por favor, coméntemelo. Guadalupe nos ofrece una respuesta. Gracias, Guadalupe. Laura Esther también responde por escrito. Muchas gracias, Laura. Buenas noches, asesor. Sí, nos ha servido. Gracias, Marta Adriana. Qué bueno que te animaste a abrir el micrófono. Es que cambié de teléfono y la otra semana no se me escuchaba. Qué bueno que ahora sí. Oye, Marta Adriana, y aprovechando que tienes la voz cantante ahorita, te pregunto, Dígame. ¿hay alguna cosa del método de trabajo que ya hayas hecho antes? Pues cada asesor tiene su manera diferente, pero pues lo que a mí me pareció, lo que nos ha enseñado, pues para mí sí me ha servido. Pero pues que lo haya hecho antes, pues no. Oye, pues qué bueno que te ha servido ahora. Esto de guardar los recursos es muy útil. Y Sí, bueno, las demás cosas que les he querido comunicar. sí, Pues ojalá sí, que, gracias. no, gracias a ti, ojalá que les sirva mucho para el resto del camino. También, Sí. gracias, Marta. Sofía nos escribe diciendo que también agradece y la paciencia. Yo más bien agradezco la paciencia de ustedes. Muchas gracias. Los recursos, muy bien. Y los ejemplos, gracias por decir, Gabriela, esto con mucha precisión, porque precisamente, déjenme les cuento, si ahora pongo ejemplos, es porque algún alumno o alguna alumna me hicieron esa sugerencia. Entonces, fíjense, ahora ya ustedes son beneficiarios de los comentarios y las evaluaciones que hicieron otros. Qué bueno, ¿no? Muy bien. Pues gracias. Entonces voy a terminar ahorita esta primera parte. Les pido con mucha paciencia. Digo que tengan ustedes mucha paciencia y se vuelvan a conectar. Bien, pues continuemos. Pero antes quisiera dejar en claro que también necesito que me digan cuando ustedes no están de acuerdo con algo. También cuando revisando esta sesión en diferido, alguien tuviera alguna objeción, por favor le pido que la comunique. Y entiendo que hay en los videos manitas así, pero pues me serviría mucho saber qué es lo que tengo que corregir o mejorar. Bueno, pues veamos qué es lo que se nos qué es lo que se nos pide en el foro Aprendiendo. En esta ocasión, igual que en las anteriores, hemos de comentar con los compañeros. Pero fíjense qué interesante. Ya no es solamente que expresemos una opinión,
sino que comentemos con los compañeros, es decir, que establezcamos un diálogo. Con base en las preguntas detonadoras que se nos proponen, que básicamente nos requieren relatar nuestra experiencia durante este módulo. Ustedes ven algunas de las preguntas. No las voy a repetir, ustedes pueden leerlas. Pero entonces va a ser muy interesante compartir las experiencias, comentarlas entre todos. Y de esta manera podemos acrecentar nuestro aprendizaje. Hasta aquí, ¿alguna pregunta en relación con el foro Aprendiendo? A ver, muy bien. Bueno, si hubiera alguna pregunta, por favor les pido que la expresen. Vamos ahora al foro de integración. Lo que se nos pide en el foro de integración, ustedes lo pueden ver en la pantalla. Hemos de responder a la pregunta que está allí. Vean ustedes que la repercusión de las guerras mundiales implica a la Primera Guerra Mundial y a la Segunda Guerra Mundial, y que las repercusiones son en el ámbito político, científico y tecnológico. Les recomiendo, para poder tener elementos muy claros, muy concretos, que le den una revisada nueva al material que les puse al principio del módulo, que es un libro que se llama Cronología del Progreso. En ese libro podrán encontrar ustedes qué se fue generando, qué se fue inventando, qué desarrollos tecnológicos y científicos se dieron durante la época de los años de las guerras mundiales. Y así podrán tener más solidez en sus opiniones. Bueno, esto porque, fíjense bien, se nos pide que realicemos 4 intervenciones para que ustedes puedan obtener la calificación completa, la máxima de 100 puntos. Es necesario que realicen las 4 intervenciones en días distintos a lo largo de la semana. Esto no me lo estoy inventando yo, sino que ustedes lo pueden ver en la rúbrica con la que se califica este foro. Bueno, saben ustedes que el contenido de cada una de las intervenciones está ya indicado en la plataforma. Y entonces solamente quisiera comentar que en la primera hay que compartir ejemplos muy concretos. Para la segunda intervención hay que replicar a otro compañero, es decir, establecer diálogo con otro compañero. La tercera intervención es la respuesta a esa réplica de los compañeros. Estamos a lunes, así que todavía hay muy buen tiempo para que empiecen ustedes a interactuar. Primera intervención, ustedes ponen algo. Segunda intervención, alguien les replica. Y tercera intervención, ustedes responden a otro. En el caso de que no fuera, de que nadie les esté replicando, no se preocupen,
yo les voy a hacer una réplica para que ustedes puedan responder y así elaborar su tercera intervención. Pero lo óptimo es que entre ustedes se vayan comunicando. Y por último, se pide una conclusión. La cuarta intervención es una conclusión, comentando lo que se dice allí. Y voy a pedir, por favor, a quien libremente quiera tomar el micrófono, que me ayude, por favor, leyendo qué contenido debe tener la cuarta intervención. ¿Quién quiere leer? Buenas noches, profesor. Buenas noches, Carla. Adelante, por favor. Concluye comentando cuáles serían los desafíos que enfrenta México en la relación a la política internacional. Muchas gracias. Y entonces, tenemos dos elementos: México y la política internacional. ¿Qué desafíos enfrenta nuestro país? Ya ustedes tienen una noción de la política internacional generada a partir de la Primera Guerra Mundial y sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial. Recordarán ustedes la Guerra Fría, la división en bloques, y que entonces parece que todavía ahorita, 80 años después, hay países de izquierda y hay países de derecha. ¿Y qué desafíos tiene México en relación con estas ideologías? ¿Cómo sería bueno que nuestro país reaccionara o actuara frente a esto? Yo puse algunos ejemplos ya. Son solamente para provocar la opinión, porque en los ejemplos que puse, ustedes notarán que están mencionados algunos países alineados a cierto bloque aparentemente comunista, y digo aparentemente porque realmente no son comunistas, son autoritarios o son de políticos corruptos que se apoderan de la riqueza de su país, pero no son comunistas. La prueba es en la manera en que viven los líderes. Y también he mencionado algunos países que no son del bloque o alineados al bloque capitalista. En fin, esos bloques cada vez pierden más vigencia. Pero hay algo que sucedió ayer, domingo. Resulta que en Chile hubo una segunda vuelta de elecciones presidenciales. Allá tienen con que si en la primera votación quedan medio empatados, entonces hay una segunda vuelta de desempate. Y ayer ganó el candidato que se dice socialista en el modo de ser chileno. No es el mismo socialismo de todos. Bueno, nuestro presidente le felicitó de inmediato. Y uno se pregunta, qué bueno que lo felicitó, pero ¿por qué cuando el presidente de Estados Unidos fue electo, México se tardó tanto? Bueno, el presidente de México se tardó tanto en felicitarle. ¿Qué no México es neutral? Presume de ser neutral. Y si alguien es neutral, pues tendría que tratar igual a todos, ¿no? ¿Por qué esas diferencias? Bueno, lo que sucede en la política internacional, ¿qué desafíos le pone a México? ¿Cómo tendría que estar actuando el representante mexicano en la política internacional? La conclusión va a ser muy interesante y tiene que integrar los contenidos comentados previamente en las otras tres intervenciones.
Si alguien tuviera alguna pregunta en relación con esto, le pido por favor que la exprese ahorita que estamos en la sesión en vivo o durante la semana. Y también recuerden que el próximo miércoles tendremos una sesión de espacio abierto con el asesor virtual, y entonces allí se pueden también hacer comentarios y preguntas a la misma hora por el mismo enlace. 9 de la noche del próximo miércoles, sesión de espacio abierto con el asesor virtual. Bueno, entonces esto que nos ayudó a leer Carla es algo intenso, a lo cual hay que poner mucha atención. Ahorita, ¿habría alguna pregunta o comentario en relación con el foro Aprendiendo y el foro de integración? Mientras escriban ustedes sus preguntas, o si quieren levantar la mano para abrir el micrófono, agradezco el mensaje de Trinidad Ángeles, que nos escribe saludando a todos, y también el mensaje de Fanny saludando a todos, y de Juanita también. Gracias por el saludo. Igualmente les saludamos a ustedes y esperamos que ahorita tengan mucho ánimo para trabajar. También Socorro nos dice en la conversación por escrito que por el momento todo va bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Socorro. Si hubiera cualquier comentario o pregunta, por favor les pido que lo expresen en cualquier momento. Quisiera que ahora revisáramos qué es lo que se nos pide en el proyecto integrador. El proyecto integrador será un ensayo. El contenido del ensayo está indicado en la plataforma. No lo voy a leer de nuevo, pero ustedes podrán mirarlo con atención y detenimiento. El asunto es que el ensayo nos requiere 5 contenidos. Y precisamente la extensión sugerida del ensayo es de 5 páginas. Es decir, que en este ensayo podremos desarrollar cada contenido en una página. Y así será más fácil. Pero atención en esto. Ustedes ya vieron que el ensayo tiene una introducción, el desarrollo argumentativo y la conclusión. Bueno, esa estructura de ensayo debe iniciar en la primera página y terminar con la conclusión en la 5ª página. En la primera página se podrá mencionar el primer tema desde la introducción y hacer un desarrollo que continúa con otro tema en la segunda página, otro tema en la tercera, otro tema en la cuarta, otro tema en la 5ª, y en esa misma 5ª página poner la conclusión. Es un solo ensayo, una sola estructura de ensayo, con 5 temas. Para que se entienda mejor por qué estoy enfatizando esto, voy a mencionar cómo no debe ser este trabajo. En este trabajo no se deben hacer 5 ensayos, como si en la primera página se pusiera introducción, desarrollo, conclusión. En la segunda página, introducción, desarrollo, conclusión. En la tercera, así, y en la cuarta, igual. No, no son 5 ensayos, sino un solo ensayo con 5 temas. Trinidad Ángeles nos hace una pregunta muy buena por escrito y nos pregunta si hay que entrelazar temas. Pues
Si por entrelazar se entiende mezclar y revolver, no. Pero si por entrelazar Trinidad está entendiendo integrar, entonces lo está entendiendo bastante bien. ¿Cómo se integran 5 temas? Vamos a ver qué es lo que se nos pide en el primero. En el primero lo que se nos pide son las consecuencias sociotecnológicas de la segunda revolución industrial y cómo repercuten en el contexto actual. Bueno, uno puede desarrollar ese tema. Atención en esto que nos están pidiendo, tu contexto actual, cómo repercuten en tu propio contexto actual. No en general, sino en tu propio contexto actual. Y luego se piden las consecuencias sociales, políticas, económicas y culturales de la Primera y Segunda Guerra Mundial en nuestra época contemporánea. Si tú comenzaste en la primera página mencionando algo de las consecuencias sociotecnológicas, podrás integrarlo con el segundo tema, que es el de las consecuencias de las guerras mundiales. Voy a poner un ejemplo. Pensemos en que uno, en el contexto actual propio, vea que el uso del petróleo y sus derivados le favorece mucho, porque entre otras cosas, los derivados del petróleo que iniciaron su desarrollo en la segunda revolución industrial, ahora han resultado en utensilios de cocina de plástico, que son muy útiles para conservar los alimentos o para prepararlos. Bueno, eso resulta que fue uno de los desarrollos que vinieron después de la Segunda Guerra Mundial. Los utensilios de cocina de plástico vinieron precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, porque alguien descubrió que era necesario mantener los alimentos en guerra, porque se echaban a perder muy pronto, porque eran pocos, y entonces a alguien se le ocurrió inventar eso, y resultó en que eran muy buenos. Bueno, uno podría decir, pues aquel desarrollo tecnológico de la explotación del petróleo y que después fue tomado en la Segunda Guerra Mundial para hacer utensilios de cocina de plástico, a mí me beneficia en mi vida cotidiana. Y entonces, así como lo ha aseverado a Trinidad Ángeles, se han integrado los 2 temas. De ese modo, ustedes van a ir integrando, tejiendo con los 5 temas, desarrollándolos por sí mismos, pero también indicando su entrelazamiento, su integración. Muchas gracias, Trinidad, por esto, por tu pregunta y por tu aportación. Y se complementa con lo que Gabriela también escribe. Dice Gabriela si se puede poner subtítulo en cada tema. Fíjate que sí, pero es un desafío que el subtítulo no sea una ruptura entre temas, sino que el subtítulo sea como un gancho de lo que va a venir, del tipo. Imagínate que para el primer tema, usando el mismo ejemplo que puse, del petróleo y de los utensilios de plástico. Para el primer tema, imagínate un subtítulo de comienza la explotación del petróleo. Ese fue el subtítulo y después viene todo el desarrollo, ¿no? Y para hablar del segundo tema,
algo que podría ser el plástico que ayuda a conservar los alimentos. Hijo, los subtítulos ahorita se me acaban de ocurrir subtítulos bastante chafas, pero así anuncian cómo vas a desarrollar los contenidos integrándolos. No sé si respondí bien a la pregunta de Gabriela. Se vale que me diga que sí o que no. Y bueno, así con todos. Pero hay... gracias, Gabriela, por responder que sí quedó respondido. De todas maneras, el próximo miércoles, si a alguien le queda duda, podrá preguntar en la sesión que tendremos a las 9 de la noche. Pero vamos a hacer ahorita un ejercicio y le pido por favor, déjame ver, estará por allí Jesús Balbuena. Si puedes abrir tu micrófono, por favor. Buenas noches. Buenas noches, Jesús. Te pido, por favor, que me ayudes a revisar. Tú tienes en la pantalla los 5 temas. Leyendo el primero de esos, ¿recuerdas si ya lo trabajamos en alguna actividad integradora? La consecuencia sociotecnológicas de la segunda revolución industrial y cómo repercuten en tu contexto actual. Correcto, ese tema ya lo trabajamos en alguna actividad integradora. Me parece que sí, maestro. Sí, correcto. Fue en la primera semana. Sí. Sí. Y entonces, ¿de dónde podrías obtener información? De los recursos de la primera semana, ¿no? O del proyecto que realizamos. Exactamente, así como lo has dicho. Tu actividad integradora es una buena fuente de información. Tú que la hiciste muy bien, igual que todos los que la hicieron muy bien, podrán consultar la actividad integradora para obtener información de allí. Muy bien. Oye, y el segundo tema, ¿puedes leerlo, por favor? Las consecuencias sociales, políticas, económicas y culturales de la Primera y Segunda Guerra Mundial en nuestra época contemporánea. Gracias. Oye, esto de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, ¿también lo trabajamos ya? Sí. Y entonces, ¿será que puedas obtener información de tus actividades integradoras? Sí, profesor. Sí, efectivamente. También para este tema sirven las actividades integradoras. Y entonces quien las hizo bien, ya adelantó mucho trabajo. Oye, y del tercer tema, ¿lo puedes leer, por favor? Los desafíos sociales, culturales, económicos y políticos derivados del nuevo orden global a partir de la caída del muro de Berlín. ¿Hablamos algo del muro de Berlín? Sí, también ya hemos hablado de él. Sí, y sobre todo ustedes hicieron un cronograma o una línea del tiempo mencionando este evento. Allí también podrán obtener información. Para añadir información, no me acuerdo si ya les puse un material extra. Si no se los he puesto, se los voy a poner al final de esta sesión y entonces esto se me queda de tarea. Un material sobre la caída del muro de Berlín. Ahora, te pido por favor que leas el cuarto tema. Profundiza sobre el papel que juega México en las problemáticas y desafíos internacionales actuales. Gracias. Oye, hemos hablado de
los desafíos actuales. Sí, ¿Te acuerdas en cuál actividad integradora? no, ahorita no me acuerdo, profesor, pero sí hemos hablado. Si no recuerdo mal, y por favor corríjanme, creo que fue en la actividad integradora 6, donde hicieron un ensayo y hablaron de los desafíos contemporáneos y hasta mencionaron algo de sus derechos humanos. ¿Sí lo recuerdan? Sí, ya ahorita ya me ¿Sí? acordé. Muy bien. Pues de ahí van a poder obtener los desafíos culturales contemporáneos, ¿no? Y las problemáticas internacionales actuales. Bueno, y ustedes hicieron cosas muy buenas mencionando cómo esos desafíos los viven ahorita, por ejemplo, la desigualdad o la falta de inclusión, etcétera, ¿no? Pero al asumirlos ustedes desde su propio contexto, están como indicando qué es lo que le hace falta a México para poder resolver esos desafíos y esos problemas. Y entonces, al indicar eso, por ejemplo, diciendo, es que el gobierno tendría que poner más igualdad en la educación para que a todos nos llegara una educación de calidad. Por ejemplo, quien haya mencionado eso, ya estaría indicando, pues México podría afrontar la problemática de la desigualdad si procura educación de calidad para todos, ¿no? Y entonces así quedaría muy bien. Ahora te pido, por favor, si puedes leer el quinto. Comenta cuál es el lugar de México en la sociedad del conocimiento y la innovación para orientar el desarrollo del país. Gracias. Y te pido, por favor, que en un ejercicio de memoria nos digas si esto de el papel de México en el conocimiento y la innovación ya es un tema que tratamos en alguna actividad. Me parece que sí. ¿Te acuerdas en cuál actividad? No, ahorita no me acuerdo, profesor. Fíjate, Jesús, que te agradezco mucho esto. Ahora sí que te agradezco que no te acuerdes, porque hasta donde yo he visto, este es un tema que no se ha tomado en una actividad integradora. ¿Qué hace México por el conocimiento y la innovación para orientar el desarrollo del país? Eso es algo que no está en las actividades integradoras y que me di cuenta que tampoco está bien desarrollado, completo, así como para dar un panorama completo en los recursos. Debido a eso, es que les puse ya en el foro de novedades algunos recursos que nos van a indicar qué es lo que hace México en relación con el conocimiento y la innovación. Es decir, qué es lo que hace México en relación con la educación, la ciencia y la tecnología para el desarrollo del país. Y entonces, bueno, te agradezco mucho, Jesús, las lecturas que has hecho y las intervenciones ahorita. Por favor, Gracias. no, gracias a ti. Quisiera entonces enfatizar que sobre todo del quinto asunto del cual tienen que hablar en su ensayo, tienen que estar muy atentos a los materiales que les propuse. Ustedes pueden buscar en la red y casi siempre encuentran noticias de hace 10 años. En esas noticias se dice que México ocupa un lugar
más o menos bueno en la sociedad del conocimiento, en la generación de tecnología. Pero esto fue de hace 10 años. Ahorita ya no es así. Es decir, han pasado ya muchos años y ya México no ocupa el lugar que en esas noticias se reportaba. Por eso es que les he querido poner material extra muy fresco. El primero que les puse, el primero en importancia que les puse, es un material generado por un instituto que ya no existe. Este instituto funcionó muy bien como instituto autónomo hasta hasta el 2019. El gobierno actual lo desapareció. Este fue el primero de los institutos que desapareció. Como era poco conocido, no se hizo mucho ruido en los medios de comunicación. Pero imagínense, este instituto era de la misma calidad y del mismo nivel que el INE. Nada más que este instituto se dedicaba a la evaluación de la educación. Como este instituto evaluaba lo que el gobierno mexicano de cada sexenio hacía por la educación, a algunos no les gustaba. ¿Por qué a alguien no le gusta ser evaluado? Ustedes ya lo respondieron al principio. Pues uno de los compromisos del gobierno actual fue desaparecer eso. Eso fue algo que prometió a ciertos maestros, a los que bloqueaban vías. No entiendo que algún profesor bloquee vías si hace falta tanta educación. No entiendo. Pero a ellos les prometió, va a desaparecer el INE, y lo desapareció. Bueno, mientras lo desaparecía, en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación seguían trabajando y generaron muchos estudios. Cada año realizaban muchos estudios que todavía se pueden consultar en la página que están viendo ahorita. Y el último estudio que realizó es este: Panorama Educativo de México en el Sistema Educativo Nacional en el 2018. El análisis fue de todo el 2018, por eso lo publicaron en el 2019 y ¡pum!, lo desaparecieron. Todavía se puede conseguir. Si alguien quiere revisar lo que hacía el INE, les recomiendo que lo hagan. Todavía se pueden descargar sus materiales. Son muy buenos. Y son gratuitos, por supuesto. Como cualquier instituto nacional, era gratuito. Bueno, pues este Panorama Educativo de México son 200 páginas. Ustedes no van a leer 200 páginas, pero sí les recomiendo que lean las páginas que están ahorita en la pantalla y que les puse también en el mensaje del foro de novedades. Porque en estas páginas se indica qué es lo que hizo el gobierno mexicano en relación con la educación. Allí mismo se indica qué es lo que podría mejorar, qué es lo que podrían hacer. Este instituto era de evaluación de la educación. Bueno. Y la evaluación tenía esta finalidad: orientar el desarrollo del país. La finalidad era que nos desarrolláramos. Bueno, pues lo cortaron, paz. Pero ustedes lo pueden leer.
¿qué es lo que hace México en relación con la educación? Por lo menos hasta el 2019 hay datos. Ahora ya no hay datos. Ya nadie sabe qué es lo que sucede en la educación, ni cómo vamos, ni hay evaluaciones, ni nadie revisa nada. Bueno, eso es un material que ustedes ya tienen. Otro material que he querido ponerles es el análisis que hizo un científico del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica del INAOE, que él como científico se puso a revisar qué había en el tercer informe de gobierno en relación con la ciencia y la tecnología. Y entonces, de ese tercer informe de gobierno, tomó los datos de allí mismo, los que el mismo gobierno actual publicó en ese informe de gobierno, y comparó los datos con los años anteriores, sexenios anteriores. Y entonces generó una serie de gráficas que ustedes ya tienen en su mano. Lo que están viendo en la pantalla es una de las gráficas, pero más o menos dibujan la misma línea en todos los casos. ¿Qué es lo que hace el gobierno mexicano actual en relación con la ciencia y la tecnología para el desarrollo? Bueno, pues ahí están las gráficas tomadas del tercer informe de gobierno, el mismo que presentó el presidente hace algunos meses. Ustedes podrán tomar la información de allí para responder el quinto aspecto de su ensayo. Es información fresca, actualizada. Además, en el mismo material van a ver ustedes cuánto dinero se presupuestaba para la ciencia y la tecnología. Encontrarán el artículo cuyo título alcanzan a ver y que analizaba la propuesta del presupuesto de egresos de la Federación. El proyecto. Les decía que en este artículo se analiza el proyecto de presupuesto. Ese presupuesto ya fue aprobado y en ese presupuesto es el dinero que le van a dedicar a ciencia y tecnología y educación superior durante el 2022. Bueno, ustedes ya pueden ver la cantidad de dinero y el comparativo con otros años, y ya podrán ustedes sacar su propio juicio de si se le está dando más apoyo a la educación, a la ciencia y a la tecnología, o si no se le está dando tanto apoyo. Va a ser su propio juicio. Eso es en relación con el proyecto de presupuesto que ya fue aprobado para el próximo año. Y entonces, con ese material, ustedes podrán tener una opinión más cercana a la realidad en relación con el papel que México juega en la sociedad del conocimiento y la innovación para el desarrollo del país. Sería muy interesante que en la conclusión de su ensayo ustedes mismos dijeran si les parece, desde su propia perspectiva, que México sí está promoviendo el desarrollo, perdón, no México, el gobierno mexicano, porque en México somos todos, pero no todos somos gobierno. El gobierno mexicano sí está promoviendo el desarrollo de la educación, la ciencia y la tecnología, o si no lo está haciendo. Pero su opinión ya no será basada en creencias o suposiciones, sino su opinión será basada en hechos y en los mismos datos que se pueden observar emitidos por el gobierno.
Si hubiera alguna pregunta, les pido por favor que la expresen. Y para adelantar, puedo nada más así como comentario personal, no estoy ni a favor ni en contra de ningún partido. Sí estoy y sí he sido crítico de todos los gobiernos desde que tengo uso de razón, o sea, no hace mucho, pero sí he sido crítico porque no me parece que haya alguno, hasta donde he visto, que haya sido perfecto. Y sí he sido más crítico con algún gobierno por su abundante corrupción. Bueno, pero, en fin, esto es solamente ayuda para que ustedes emitan una opinión con fundamento en su ensayo. Solo para recordar, el ensayo expresa su juicio personal sobre el tema, basado en la información objetiva que se puede encontrar en fuentes seguras. El ensayo es diferente al resumen, a la síntesis y a la sinopsis. En el ensayo pones pones la información con tu propio juicio, pero tu juicio bien soportado. Ya no es una opinión visceral, de creencias, de emociones, de simpatías, sino un juicio sólido, objetivo, honesto. La estructura del ensayo, tú ves que más o menos se va a parecer así y ahorita te voy a poner unos ejemplos de algunos trabajos. Pero recordarás que hay un recurso de la semana donde se indica lo que tú alcanzas a ver en la pantalla, cuál es la estructura del ensayo. Y recuerdo, lo que se te pide en el proyecto integrador es un solo ensayo de 5 páginas, con 5 temas bien integrados. Tú podrás darte vuelo haciendo argumentaciones. Argumentaciones de juicios que se suman y que concluyen. Es decir, de premisas y de conclusiones. Tú puedes comenzar hablando de el desarrollo tecnológico, por ejemplo, de los transportes en la segunda revolución industrial, y de ahí pescarte de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y del muro de Berlín y de la política exterior y de cómo México afronta los desafíos y ver cómo es necesaria la ciencia, la tecnología y la educación y cuál es lo que hace nuestro gobierno mexicano con esos temas. Puedes partir de ese tema y desarrollar argumentaciones de los 5 temas para finalmente concluir tu propio juicio personal sobre el asunto. Agradezco los comentarios. Bueno, el de Fanny, la respuesta que da por escrito, y de Gabriela. Qué bueno que ambas aprovechan los contenidos que se proponen. Solamente como advertencia. Aquí está. No busquen en otros trabajos. En un momento les voy a presentar algunos ejemplos, pero ustedes desarrollen por ustedes mismos
su propio pensamiento. Desarrollar por ustedes mismos su propio pensamiento es elegir lo mejor. Es elegir ser ustedes lo mejor para su familia y para los demás. Así como lo ven. Y lo volvemos a poner porque está muy sabroso. Sean ustedes el alimento sabroso y nutritivo de su familia. Con absoluta honestidad, uno se prepara como buen alimento. Si no les da tiempo, pídanlo. Pero mantengan siempre la absoluta honestidad. Si ustedes quisieran lograr algo más y ya no pueden, no pasa nada. Cumplan con lo que se pide con absoluta honestidad. Tomar lo que han hecho otros no es tu propio trabajo, y al no ser tu propio trabajo, si lo pones copiando y pegando, pues se asigna 0. Si pones las ideas de otros, cítalas. Indica de dónde lo tomaste. Y una recomendación, que no sean fragmentos extensos. No puede ser que la mayor parte de tu trabajo sea lo que dice otro. No es posible. Tu trabajo refleja tu propio aprendizaje, tu propia comprensión. Por lo mismo, las ideas de otros, pues serán si acaso algún fragmento, alguna idea ahí que más o menos ilustre o dé un ejemplo, pero no pueden ser fragmentos extensos. Aprovecha bien el tiempo y ayúdame a aprovecharlo bien, para que entonces podamos decir que aprovechamos bien nuestra vida. Los formatos para citar los tienes a la mano. Aquí te pongo algunos. Este me cae muy bien. El anterior también, el Chicago Turabian, por sencillos, porque no son tan rigurosos. Este es más riguroso, pero si quieres lo puedes usar. Muy bien. Quisiera hacer una recapitulación a partir de los contenidos que hemos revisado y del comentario que hace Trinidad Ángeles. Ella dice que en el módulo 5, que también fue de argumentación, eso yo lo estoy aseverando, tomó información del INEE, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Dice ella, y te enteras de mucho que hay que hacer por la educación y no permitir que se siga recortando el presupuesto. Así es. Por eso les insisto, sean ustedes muy exprimidores de los profesores que tienen enfrente. Expriman y no se conformen con baja calidad. Pidan alta calidad. Bueno, es que ustedes la han estado pidiendo y agradezco que me hayan ayudado a corregir en varios mensajes que me han hecho llegar. Les agradezco mucho porque la alta calidad es el único modo justo de tratarles a ustedes. Casi que no es cuestión de presupuesto, porque a nosotros, los de prepa en línea, no nos pagan mucho, pero que sea un sueldo bien desquitado. La alta calidad se le debe a todos.
en justicia. Gracias, Trinidad Ángeles. Veamos ahora esto. Los hechos históricos impactan la vida cotidiana. Y de esto nos enteramos desde los procesos de industrialización generados en la segunda revolución industrial. Vemos, sobre todo en este tipo de imágenes, que antes los recursos, la naturaleza estaba en orden, en armonía, pero después hubo abuso de todos nosotros. Por supuesto, de las generaciones de nuestros bisabuelos también. Ahí comenzó, pero nosotros también. Estos abusos se notaron también en la política exterior de las potencias imperialistas, que se repartieron los territorios que tenían más recursos para poderlos explotar para su propio provecho. El imperialismo generó muchas envidias, fricciones y sobre todo enojos de la población que fue avasallada. Los imperios colonialistas fueron una manera de codicia internacional. Tarde o temprano, la codicia, al ser injusta, como todas las injusticias, tarde o temprano termina siendo violenta. La violencia genera la Primera Guerra Mundial. Y la Primera Guerra Mundial, sumamente violenta, provoca mucha tristeza, que sumada a la pobreza por el mal manejo, el manejo codicioso del dinero, es decir, de los recursos financieros, provoca en las poblaciones desesperación. Tristeza y desesperación generan un ambiente de decepción. La gente ya no cree en los gobiernos, ya no cree en los políticos, ya no cree en las religiones, ya no cree. Y como no cree en lo que antes estaba, ahora pone su creencia en el primer manipulador que les habla bonito y les dice que va a recuperar, transformar, producir, evolucionar, etc. Los manipuladores fácilmente captan la atención y el poder y se vuelven dictadores. Y los dictadores cometen muchas injusticias. Ustedes ya lo vieron. Las injusticias siempre terminan en violencia. Los dictadores generaron mucha violencia. Y entonces nosotros podemos ver hasta aquí cómo los hechos históricos impactan en la vida cotidiana. Pero también podemos ver que la vida cotidiana de cada uno de nosotros impacta a la historia. El proverbio náhuatl que habíamos visto en la semana pasada nos indica cómo la manera de ser de cada uno de nosotros va a impactar hasta en el medio ambiente natural. Puede impactar para bien o puede devastarlo. Pensemos en que nuestra acción sea justa y que entonces cuidemos nuestro medio ambiente. No solo a los animalitos mascotas, que por cierto consumen muchos recursos naturales y, permítanme decirlo, todos esos recursos los transforman las mascotas en el desecho que se va a la basura y que contamina más. No estoy muy seguro de que la solución sea tener mascotas, sino atender a la fauna natural del lugar donde estamos, a la flora natural del lugar donde estamos. La tierra será como los hombres sean. Si somos atentos, la tierra será atendida. Por eso nos gustaba esta frase de ese educador Luigi Giussani, que decía, en otras palabras, lo mismo que te cambia a ti,
es lo mismo que cambia la historia. La historia es cambiada, mejorada, si tú cambias para mejorar. Esto es lo que me pareció encontrar en los recursos, en los cantos que les compartí. Había mucho esmero en hacerlos. Había intención de juntar a los grupos indígenas, mestizos, africanos. Sí hubo una intención así, muy al principio de nuestra vida nacional, antes de la independencia. Es curioso. Fue durante el virreinato. Sí había una intención. Todavía no era generalizada, faltaba mucho, apenas estábamos integrándonos. Pero sí había una intención de valorar a todos. Había la intención de hacer una historia bonita, digna para todos. Se nota esto en los cantos que les compartí. La tierra será como los hombres sean. Si somos tan como niños, nuestra tierra será un buen lugar para vivir. Les agradezco mucho el que así hayan sido durante este módulo. Con alegría, con sencillez, con esfuerzo. Agradezco de verdad a quienes han hecho trabajo de papá, de mamá, de empleado y además ponen empeño en sus estudios. Les agradezco y les admiro. Y bueno, pues terminamos esta última sesión pensando en que todo nuestro empeño sea para bien de todos. Si tuvieran alguna pregunta o comentario, les pido por favor que lo expresen, porque ¿a poco no? Lo que necesitamos son personas mejor educadas y no solo más instruidas. Lo que necesitamos son personas cuyo trabajo minucioso, honesto y responsable sea la manera de construir la patria. No son las políticas los que construyen a la patria. Y el trabajo honesto es la mejor crítica a una mala política, del gobierno que sea, del partido que sea, del color que sea, ¿eh? Bueno, pues seguramente en su familia ustedes ya son así y podrán generar un ambiente muy bonito. Les agradezco mucho la paciencia y el tiempo que han dedicado ahora. El próximo miércoles a las 9 de la noche nos vemos en una sesión para responder las preguntas que tengan. Y voy a dejar todavía un momentito para despedirnos bien. Les deseo que pasen muy buena noche. Y abracen fuerte a los suyos para que se vayan a dormir sabiendo que son muy queridos. ¿Les parece bien? Y pues, gracias. Que descansen. Gracias, Fanny, por tu comentario. Gracias, Guadalupe. Qué bueno que te sirve mi tiempo. Lo doy con alegría. Gracias, Juanita. Seguimos en comunicación, Juanita. Yo tengo un pendiente de explicar algunas cosas.
Gracias, Gabriela, por decir que por el momento no hay dudas. Yo espero que después haya muchas dudas. Socorro, gracias. Qué bueno que algo bueno se queda. Sofía, también muchas gracias a ti. Jesús, gracias. También buenas noches para ti. Sofía, efectivamente ha sido un gusto trabajar con todos ustedes. Guadalupe, gracias por tu buen deseo. También una linda noche para ti. Trinidad Ángeles, qué bueno que aceptes esa invitación a ser mejor. Tú ya tenías mucho camino andado, pero necesitamos reforzarnos y acompañarnos en este camino. Qué bueno, gracias. Gabriela, que descanses. Buenas noches. Igualmente, Juanita. Bueno, pues, hasta luego.